Hola, hola a todos y todas. Entonces comenzaremos con el primer módulo que tiene que ver distintas aristas acerca de la información. Tanto los aprendizajes esperados como los indicadores de logros los podrán encontrar en la descripción del módulo como en las diapositivas y van a apuntar fundamentalmente a tres ejes. El primero tiene que ver con que obviamente los diversos sistemas fisiológicos que componen a un organismo van a construirse a base de moléculas y macromoléculas. Por lo tanto, nosotros estudiando estas macromoléculas o algunas moléculas, vamos a poder ir entendiendo el funcionamiento normal de este sistema. ¿Ok? Es así, por ejemplo, en algunos casos bloqueando los canales de sodio dependientes de voltaje, nosotros vamos a conocer la relevancia que tienen los canales de sodio dependientes de voltaje, sobre todo, por ejemplo, en procesos de excitabilidad. Por eso también este módulo es introductorio y tiene tareas las cuales deben realizar, no solo porque se lo recomiendo como profe, sino porque son necesarias para que después ustedes puedan aplicar todas estas herramientas a la elaboración de informes y en su quehacer diario. Entonces, por una parte vamos a ver eso, por otra parte vamos a analizar la utilidad de diversas simulaciones bioinformáticas en el campo de la medicina, ¿no es cierto? Y también acerca de las bases de datos y plataformas adecuadas para buscar información. Entonces, de acuerdo al primer eje, nosotros no nos podemos olvidar de que hay en la historia de la Tierra de más de 5.000 millones de años, ya hace 3.500 millones de años se comienzan a formar los primeros seres vivos, ¿no es cierto? Atravesando las distintas áreas geológicas y no siendo una excepción el ser humano, nos componemos los diversos organismos de biomoléculas que suelen ser macromoléculas de acuerdo a las clasificaciones, ¿no es cierto? Siendo las más relevantes en las cuales se almacena el material genético, dígase ADN o ARN, que en algunos organismos es el material, es como se almacena el material genético, en nuestro caso permite la expresión de este, las proteínas, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente van a haber un montón de iones, ciertas moléculas más simples como el agua, que van a van a también estar presentes, y a las macromoléculas biológicas que mencionábamos, como el ADN, ARN o las proteínas, se van a ir sumando, ¿no es cierto?, grasas, lípidos, etcétera, que van a ir formando las primeras estructuras. Eh, Esto, por ejemplo, permite correlacionar y la teoría más aceptada es la evolución, la de la evolución, ¿no es cierto? Y es imposible no recordar un experimento histórico que hizo Muller y Urey, donde ellos recreaban las condiciones iniciales de la Tierra con electrodos, ¿no es cierto? La alta humedad que existía, etcétera, y podemos ver que más o menos si nosotros simulamos estas condiciones, llegamos a los primeros aminoácidos y bases hidrogenadas que darían origen a estas biomoléculas. ¿Por qué es relevante? Porque cada una de las células de los seres vivos, como veníamos diciendo, entonces van a ser cúmulo de estas macromoléculas. Y desde ahí es que nosotros empezamos a estudiar la membrana de las células, que fíjense, acá encontramos fosfolípidos, ¿no es cierto? La turgencia digamos, se la da para mantener todo esto activo, la da el colesterol, y dentro de esto vamos a encontrar una seguidilla de proteínas que son las reinas y señoras, ¿no es cierto?, para la mantención de todos estos sistemas, actuando como receptores, canales, etcétera, proteínas de transmembrana, etcétera. Y estas moléculas y macromoléculas no solo le van a permitir a la célula funcionar, establecer sus cascadas, etcétera, sino también recibir otras señales. Es así como las células se van a enviar señales a sí mismas, a células vecinas, o cuando necesitan darle alguna señal a otro sistema o a otro órgano, etcétera, van a ir a secretar eh, factores que vía sanguínea van a llegar a su célula blanca.
Ya así que vamos viendo que los distintos órganos, ¿no es cierto? Estas células, a propósito de las mismas moléculas que vayan enviándoles señales, se van a ir diferenciando de manera distinta y en un órgano vamos a encontrar distintos tipos de células especializadas, distintos tipos de tejidos. Y ahí se ve, o sea, nosotros como seres humanos, a pesar de venir de un cigoto, tenemos una alta variabilidad de células y esto va a ser, como les decía, por las moléculas que se van gestando. Por ejemplo, de una única stem cell hematopoyética, nosotros vamos a encontrar una variedad de células que van a componer, en este caso, el sistema inmune, que van a ser muy distintas entre sí. ¿Y cómo llegan a ser distintas entre sí? Precisamente por los factores que van a ir estimulando a cada una de estas células, donde por ejemplo encontramos la interleuquina 3, por ejemplo, proteínas. La interleuquina generalmente suelen ser proteínas que van a ir a estimular, ¿no es cierto?, a otras proteínas llamadas receptores de las células, generando cascadas de señalización, etc. Y desde ahí entonces, de las diversas células que nosotros, que se componen de macromoléculas y se van especializando gracias a moléculas y macromoléculas, vamos a finalmente desarrollar los distintos sistemas que permiten el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en fisiología, donde estudiamos el funcionamiento de los organismos y cómo estos se regulan entre sí manteniendo un equilibrio dinámico, va a ser fundamental las herramientas para analizar estas moléculas y su estudio para nosotros poder comprender cómo este equilibrio dinámico se va manteniendo. El concepto de equilibrio dinámico es bastante relevante porque y a veces es un poco engorroso a pesar de su sencillez de entender. El ejemplo que yo suelo utilizar es de una persona que, bueno, en este caso en la diapositiva podemos ver que practica surf, pero que podríamos, por ejemplo, hacer el símil a un skater. Un skater, ¿no es cierto?, para mantenerse en su patineta no puede estar quieto. Necesita estar balanceándose, moviéndose, si viene algo que digamos le venga al camino y necesita surfearlo, va a necesitar doblar, pero aún así no va a dejar de estar arriba de la patineta. Eso es lo mismo que ocurre en las células. Entonces, en las células nosotros vamos a ver que, contrario a los diagramas que solemos ver en los libros, son organismos móviles, las proteínas están en constante movimiento, etcétera, y en la célula los iones van a estar entrando, van a estar saliendo, pero aún así manteniendo ciertos niveles normales. Esto es lo que se podría decir que es el equilibrio dinámico. Por ejemplo, nosotros, no llegando a una situación patológica, supongamos yo me cambié porque a mi esposo lo trasladaron a una aduana que queda a 6.000 metros de altura y sucede que mi cuerpo va a reconocer una baja de oxígeno en la sangre. La hipoxia puede ser porque disminuyó el recuento de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina o la disponibilidad de oxígeno. En este caso que yo les estoy proponiendo va a ser porque disminuyó la disponibilidad de oxígeno. El punto es que mi organismo va a estar, a propósito del proceso de filtración de la sangre, que lo vamos a estudiar el segundo semestre, eh, va, eh, el riñón va a tener la capacidad de censar la presión de oxígeno en la sangre. Entonces, cuando se reducen los niveles de oxígeno en la sangre, el riñón va a responder ¿cómo? Secretando eritropoyetina, que va a ir a estimular en la médula ósea el aumento de la eritropoyesis y la formación de glóbulos rojos, como precisamente lo veíamos acá en esta diapositiva, va a llevar a una célula precursora a madurar, ¿no es cierto?, y generar mayor cantidad de eritrocitos. Por otra parte, ya rayando a lo que es la fisiopatología, pero en una delgada línea, vamos a encontrar esta enzima que es la diaminoxidasa. ¿Qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que no es que tengan alergia al chocolate o al tomate o al pescado, pero resulta que un día se les ocurrió ir a almorzar pescado, de ensalada comieron tomate y en la tarde se comieron un chocolate y al otro día amanecieron o en la tarde, en la noche estaban todos enronchados.
No quiere decir que haya un caso de alergia alimentaria, porque en este caso ninguno de los tres alimentos mencionados, bueno, el chocolate no es alimento, eh, eh, dentro de estos tres, ninguno de ellos le genera alergia a la persona. Entonces, ¿qué se ha visto? Si nosotros estudiamos la enzima que degrada los excesos de histamina consumidos, que es la diaminoxidasa, es esta que mostramos acá en pantalla, aquí podemos ver su sitio activo. Existen algunos tipos de mutaciones que podrían eventualmente hacer que esta enzima tenga una baja actividad. ¿Por qué se los menciono? Porque en la fisiopatología, ¿qué suele hacerse para decir, ah, no, no es alergia alimentaria, es intolerancia a la histamina? Se hace un análisis cuantitativo actualmente de diaminoxidasa. Pero se ha visto que algunos pacientes efectivamente tienen intolerancia a la histamina, aún teniendo cantidades adecuadas de diaminoxidasa. Y este es un ejemplo que nos permite ver que la mutación de siquiera algún aminoácido que afecta el sitio activo en el cual esta diaminoxidasa opera para degradar histamina puede hacer que su actividad sea menor. Y esto no quiere decir necesariamente que la persona vaya a tener un problema, pero sí se va a gatillar con alta probabilidad un problema si esta persona consume altas cantidades de histamina. Eh, bueno, hay varios ejemplos que vamos a ir viendo después y entonces así con esto tratamos, ¿no es cierto?, de explicar por qué bioinformática e informáticamente vamos a ir analizando moléculas en canales, etcétera, bloqueos de esto o esto otro, para ver qué ocurre con la célula. Entonces, para ello vamos a aplicar diversas herramientas. A modo de resumen, aquí les dejo la descripción detallada de lo que es la informática, pero la vamos a comprender como el conjunto de información, teorías y por sobre todo técnicas que nos van a permitir almacenar y procesar los diversos datos de manera automatizada. Cosas que nosotros como humanos nos demoraríamos años o la vida de muchos humanos, ahora actualmente tenemos la ventaja de hacerlo de manera automática para obtener información. Entonces la informática la vamos a comprender como el procesamiento automático de datos para obtener información. Cuando estos datos son datos biológicos, lo vamos a comprender como herramienta, como bioinformática, que se analiza también por herramientas informáticas, pero que en este caso se suelen denominar herramientas bioinformáticas, para entonces nosotros obtener información que podemos utilizar después y que tenga alguna aplicabilidad. Entonces, de este modo, voy a terminar este video inicial. Los videos siguientes van a apuntar por una parte entonces de dónde yo puedo sacar datos confiables, ya sea secuencias génicas, proteicas, bases de datos, estudios clínicos, etcétera. Y por otra parte, vamos a revisar entonces el tercer eje que tiene que ver con las herramientas bioinformáticas a las cuales yo puedo echar mano para obtener desde los datos información de interés o lo que yo quiero.